Buen día, mi nombre es Mónica y les agradezco se encuentren conectados en esta transmisión. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para el paciente ostomizado, su alimentación. Iniciamos. ¿Tienes una herida difícil de sanar? Somos especialistas que hacen la diferencia. En Clínica Especializada Sanar, Heridas y Estomas, trabajamos en la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes con heridas y estomas de eliminación. Bajo una perspectiva profesional, entendiendo cada caso y utilizando la más alta tecnología. Integrado por un equipo multidisciplinario, altamente calificado y especializado en la prevención, el cuidado y tratamiento oportuno de este tipo de lesiones. Contribuimos a mejorar la calidad de vida del paciente junto con su entorno, mediante atención experta y multidisciplinaria, junto con la oferta de material médico especializado en el tratamiento de heridas y estomas, tanto para pacientes como para el público en general. Guiamos a la persona a la atención integral. Nos interesa que el paciente tenga calidad en su salud para que se reintegre a sus actividades cotidianas, con la satisfacción de la atención recibida y la tranquilidad de estar acompañado. En Clínica Especializada Sanar, Heridas y Estomas, somos respetuosos, entusiastas, somos unidos y vamos más allá. Queremos ser reconocidos como una organización positiva por la sociedad y profesionales de la salud. Gracias a nuestra valiosa colaboración con especialistas que hacen la diferencia en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sanar, heridas y estomas. Bienvenidos, muchas gracias por sumarse a este webinar. En Sanar estamos muy contentos de seguir con este ciclo de pláticas con temas interesantes que sabemos van a hacer la diferencia en su día a día. Agradecemos especialmente a Hollister por su apoyo y participación en estos webinars, mismos que estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales para que nos acompañen. Aquí en esta transmisión aparecerán dichas redes sociales. Nuestro expositor del día de hoy estará tocando el tema aspectos importantes en la alimentación de la persona ostomizada. Pueden escribir sus comentarios y sus preguntas en el chat que se encuentra ubicado a la mano derecha de su pantalla. Sin más, quiero presentarles al licenciado Francisco Javier Montes, egresado de la licenciatura de Enfermería. Cuenta con 2 especialidades, una en Enfermería Oncológica y la otra en Terapia de Heridas, Estomas y Quemaduras. Actualmente se encuentra desempeñando su trabajo en la Clínica de Heridas y Estomas de la Ciudad de México como enfermero adscripto. Adelante, Francisco. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta cápsula de información, a este tema tan importante para los pacientes ostomizados o las personas ostomizadas. El día de hoy agradezco la atención de haberme invitado a compartir un poquito de lo que sé y que estoy seguro que estas aportaciones van a darle un giro totalmente a su vida, porque es un tema, uno de los temas que mayormente preocupan a las personas cuando se van de alta a su casa. Ese paciente que se va sin ninguna orientación, con muchas dudas en cuestión del manejo, de la alimentación, de la vida diaria. Entonces, este es uno de muchos temas que ustedes deberían de saber al 100% una vez que dejan el hospital, o que el mínimo el familiar debe de tener para que los auxilie cuando estén en casa. Normalmente, pues cuando estamos en el hospital o están en el hospital, pues tienen la asesoría y la orientación de una enfermera o de un médico, pero realmente cuando estamos en casa es cuando realmente nos enfrentamos a todas estas dudas y pues desafortunadamente en ese momento no hay nadie que nos pueda ayudar. Si bien, como ya me presentaron, mi nombre es Javier y trabajo en el Hospital Juárez de México.
adscrito a la clínica de heridas y estomas desde hace ya 7 años. Entonces, me ha permitido estar en contacto con pacientes y saber de las necesidades que es muy importante para ellos. Si bien el tema que vamos a tomar hoy es un aspectos importantes en la alimentación de la persona ostomizada. Bien, vamos a empezar a recordar un poquito de lo que ya ustedes les habían mencionado anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con estos términos que en algunas ocasiones son un poquito confusos, no están bien entendidos. ¿Qué es una ostomía? La ostomía es la cirugía, es la cirugía que el médico realiza para exteriorizar, para sacar una parte del intestino grueso o delgado, y que por esa parte del intestino grueso o delgado va a salir materia fecal u orina, y de ahora en adelante ese desecho que sale de por ahí se va a llamar efluente. Ese es el término correcto. Así que si durante la plática me escuchan decir efluente, me estoy refiriendo a la orina o a la materia fecal. Entonces, como ya habíamos dicho, la ostomía es la cirugía que el médico realiza para exteriorizar o para sacar una parte de intestino grueso o delgado. ¿Y qué es el estoma? Bueno, pues es esa porción del intestino, ya sea grueso o delgado, para que el paciente haga o deseche los desechos orgánicos, materia fecal u orina o el efluente. Ajá. Entonces, esto ya lo habían mencionado anteriormente, ya nada más es para que lo reafirmen. Si bien es muy importante saber que hay diferentes tipos de estomas, muchas veces con tan solo escuchar el nombre nos damos cuenta en dónde está ubicada. Si se llama ileostomía, está ubicada en el íleon. Recordemos que el íleon forma parte del intestino delgado. Si llamamos colostomía, vamos a saber que está ubicada en el colon, entonces es colostomía. Una de las grandes diferencias de si yo tengo una ileostomía o una colostomía es las características del efluente o de la materia fecal. En la ileostomía va a ser aquella materia fecal que va a estar saliendo constantemente de una apariencia líquida y que no va a dejar de salir en ningún momento. Sin embargo, la colostomía, de acuerdo a la ubicación donde se encuentre en el intestino grueso, puede ser de carácter o de aspecto sólido, semisólido, líquido o un poco más aguadito de acuerdo a dónde esté ubicado la colostomía. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de colostomía. La colostomía ascendente, que la materia fecal o el efluente puede ser semipastoso o pastoso. La colostomía transversa, que obviamente se va formando la materia fecal y puede dejar de ser un poco más líquida, un aspecto copioso se llama, o un poco más sólido. La otra tipo de colostomía es descendente, y aquí es donde ya la mayor parte de las heces fecales están bien formadas, ya empiezan a tener una forma como normalmente el paciente o la persona ostomizada hacía del baño. Y finalmente la sigmoidea, que aquí en la colostomía ya está completamente formada. Si bien es muy importante que ustedes sepan las características de la materia fecal. ¿Por qué? Porque finalmente quien nos da el aspecto o quien nos da la forma del efluente es los alimentos, que es el tema que hoy vamos a ver. Y por último, vamos a ver que hay urostomías. En esto vamos a ver que son, por anatomía, la estructura, los conductos van a estar ubicados a una parte del íleon, y normalmente el médico o la enfermera le van a llamar conducto ileal. Ajá. Y como su nombre dice, urostomía está ubicada en el sistema urinario y por lo tanto va a salir orina. Entonces, en las dos primeras, colostomía y ileostomía, sale efluente, que es de tipo de materia fecal, y la urostomía sale orina. Pero ¿qué pasa cuando ya nos dicen, sabe qué? Usted ya se le hizo su cirugía, tiene una colostomía, ileostomía, urostomía,
y usted se va a su casa felizmente el día de mañana, o en un ratito o al tarde. Empieza a ver este tipo de caritas en donde más de 2 o 3 caritas se acompañan desde el miedo, el suspenso, el terror, el asco y sobre todo el desconocimiento. Estoy seguro que ustedes se van a identificar con estas caritas, a lo mejor ahorita ya no porque ya están familiarizados, o a lo mejor todavía algunos tienen esta carita de miedo, de dudas, porque realmente eso es como salimos del hospital. No sabemos manejar este tipo de situación y nos vamos complicando el manejo, se nos hace muy difícil, ¿no? Y lo peor es que todos dicen, ay, es que yo ya me fui del hospital, pero no pregunté cómo voy a manejar esta bolsa. Y empiezan que cuánto tiempo se va a durar la bolsita y que cuándo me lo cambio y que cada cuándo se debe de cambiar y quién lo debe de hacer, si con agua estéril, si con agua normal, que si con guantes estériles, que si con gasas. Y bueno, es un mar de preguntas que justo cuando se tienen que ir al hospital en ese momento se acuerdan que tienen que preguntar. Entonces, bueno, si ya ustedes ya están en casa y tienen cierto tiempo en casa, bueno, han ido aprendiendo de acuerdo a la situación que viven, pero si tienen poquito del hospital, pues se van a sentir muy identificados con estas caritas. Como les mencionaba, la preocupación número 1 de las personas ostomizadas y de los familiares, pues, ¿qué creen que son? Un buen de cosas. Desde que es un estoma, que no sé qué es, no sé si cuánto tiempo me va a durar, si va a ser un ratito, cuántas meses. El médico no me dijo nada. El médico nada me dijo que me iba a poner una bolsita por donde yo iba a hacer del 1 o del 2 y nada más. Pero no me dijo cómo me voy a bañar, no me dijo qué voy a comer, no me dijo qué tipos de bolsa, que hay muchos tipos de bolsas y para variar tampoco me dijo que de ahora en adelante voy a tener que usar una ropa diferente. Entonces, ustedes salen con estas dudas que, bueno, si no tienen la preparación o si no tienen la orientación adecuada, pues esto se vuelve un martirio para los pacientes que viven en su casa y para los familiares, bueno, no me van a dejar mentir, los familiares sufren igual que los pacientes. Y ojo, una vez que un paciente es ostomizado y está en casa, la familia debe de saber la mayoría el manejo, porque lo que hacemos a veces es enclaustrar o dedicar solamente a una persona para nuestro cuidado. Entonces también hay ciertas consideraciones que si el paciente ostomizado o la persona ostomizado ya es una persona grande, tiene algunas alteraciones en cuestión de la movilidad, a lo mejor ya es un paciente pues adulto mayor que no puede valerse por él mismo o tiene dificultad visual o tiene alguna alteración, pues obviamente que él va a requerir un apoyo. Pero si es una persona activa, que es joven, que laboralmente es activa y demás, esta persona debe de regresar a hacer todo lo posible por reincorporarse a su vida normal. Tristemente hemos observado que cuando los pacientes empiezan a ubicar solamente a un familiar, hacen responsable 100% a ese familiar. ¿Y qué pasa cuando ese familiar o enferma, o tiene que trabajar, o tiene familia? Los hacemos tan dependientes de ellos que no debería ser. Entonces, la intención de esta plática en específico de la alimentación es eso, darles una pauta para que ustedes no sean tan dependientes de su familiar o de su cuidador. Como les mencioné, hoy vamos a hablar de todos esos puntos que ustedes tienen dudas, uno que es muy importante, que es la alimentación. Ahora, sí hay que entender el proceso de alimentación. ¿Por qué es tan importante la alimentación? Yo que tengo una hilostomía, una colostomía, una urostomía, bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Si bien la alimentación empieza con la ingestión de alimentos, la variedad, llamemos frutas, verduras, leguminosas, productos de origen animal, carne, huevo, todo eso nos los vamos a comer, vamos a empezar a ingerir esos alimentos. Y se dice que la alimentación inicia desde el momento en el que nosotros estamos seleccionando los alimentos para llevarlos a nuestro hogar. Es decir, estamos en el mercado, en el súper. Desde ese momento ya empieza el proceso de la alimentación. Estamos seleccionando lo que se nos antoja. Y tan es así que a veces cuando se nos antoja mucho la comida, ya hasta nos las estamos imaginando y empezamos a hipersalivar. Empezamos hasta decimos, ay, se me hizo agua la boca porque se me antojaron unos chilaquiles con un huevito.
Entonces, desde ahí empieza la alimentación. Si bien una vez que ya está procesada, ya está preparada esta alimentación, pues empieza a mezclarse en la boca, esos dientes que nos sirven para triturar los alimentos, para hacerlos más pequeños, se empiezan a mezclar con la saliva y con algunas otras sustancias, de tal forma que hacen como un licuado, si me permiten la expresión. Ese licuado va lleno de nutrientes, de todas las propiedades que tienen los alimentos y que nos van a nutrir de alguna forma. Una vez que están en la boca, pasan al tracto digestivo, mezclándose, haciendo como un licuado, les menciono, y finalmente llegan a la parte que es la deglución, es decir, cuando lo pasamos y empieza todo el proceso de digestión a absorberse y a viajar, de tal forma que llegan al estómago. En el estómago se vuelve a mezclar con un ácido que es el ácido clorhídrico y que ahí empieza a descomponerse, los alimentos empiezan a descomponerse en el sentido de que empiezan a hacerse más pequeños, mucho más fácil de absorberse. Ajá. Ya que se hace nuevamente ese licuado, esa mezcla de todos los alimentos que necesita nuestro cuerpo para nutrirse, pues es 100% nutrimentos, 100% alimentos, porciones de los alimentos que nos van a nutrir. Se dice que si pudiésemos medir la cantidad de nutrientes que ingerimos, lo podemos medir en cucharadas. De todos los alimentos que comemos, se pueden medir en una cucharada, para que ustedes tengan la idea más o menos de todo lo que nos comemos. Realmente lo que sacamos 100% de nutrimento es como la porción de una cuchara. Después de que pasa al estómago, pasa al intestino delgado, y aquí es muy importante. Recordemos que el intestino tiene 3 curvaturas, tiene 3 dobleces. Conforme va pasando el alimento y va pasando por esos dobleces o por esas curvaturas, se va absorbiendo todos esos nutrientes. Pasa al intestino delgado, la primera porción se llama duodeno, y hasta aquí esta trilogía, por decirlo así, estas 3 componentes forman parte de lo que se llama digestión. Se mezclan, se empiezan a absorber y pasan al intestino delgado. Una vez que están en el intestino delgado, como les menciono, ahí empiezan a absorberse, es decir, las vellosidades que hay en el intestino delgado empiezan a absorber todos esos nutrimentos que nos van a servir para hacer nuestras funciones que el cuerpo necesita. Una vez que pasa al intestino delgado, pasa a otra parte también que se llama intestino delgado, pero es el yeyuno e ilion. Y si recordamos que una de las características o una clase de los estomas es la ileostomía. Aquí es muy importante porque aquí se absorben los alimentos, aquí se absorben, los nutrimentos. Aquí nutren al cuerpo de todas esas propiedades que necesitamos. Entonces, si aquí la ileostomía se le hace a la paciente, pues imagínense, es muy cortito el espacio que hay desde la boca al intestino delgado. Entonces, esos pacientes vamos a enfocar a la alimentación. Esos pacientes deben de comer muchas veces, alrededor de 5 veces al día, para que nosotros estemos aportando esos nutrientes que son muy cortitos. Y bueno, aquí es muy importante saber que hay que ayudar al cuerpo a que con el consumo de alimentos vayamos a ayudarle para que se puedan absorber mucho más rápido. Es decir, y para que me entiendan, aquí lo ideal es que el paciente o la persona ostomizada consuma alimentos casi cocidos o hervidos. Ajá, si se va a comer una manzana, pues que no se la coma cruda, que se la coma hervida. ¿Para qué? Para que esa cocción nos permita a que se absorba rápido, porque si se la damos cruda, pues en lo que se digiere y demás, pues no se va a alcanzar a absorber, ¿no? Entonces, lo ideal es ayudar en este momento a que el intestino absorba lo más que se pueda de nutrimentos. Por eso luego los pacientes que tienen ileostomía están flaquitos, porque no tienen un buen aporte de nutrimentos. Si bien, ya que se absorbió todo ese nutrimento en el intestino delgado, vamos a pasar a lo que es el intestino grueso y ahí es en donde se hace la materia fecal. Como les mencionaba, cuando vimos las ubicaciones en la diapositiva anterior,
el intestino grueso de tipo ascendente, el efluente o la materia fecal es semilíquida. Es porque ya pasó del intestino delgado y ahora pasa al intestino grueso. Una de las funciones del intestino grueso es absorber el agua para que conforme vaya avanzando la materia fecal se vaya formando hasta de tal forma que hacemos del baño como normalmente se hace, que es de una consistencia bien formada. Entonces, con lo que quiero que se queden es que en el intestino delgado se absorben nutrientes y que es muy básica la alimentación, y ahorita vamos a ver por qué, y en el intestino se absorbe la mayor parte del agua y algunos restos de nutrimentos que no se llegaron a absorber, que son muy mínimos, pero sí los hay. Y también otra de las funciones del intestino grueso es producir moco. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver porque es importante saber las características que tiene cada uno. Entonces, hasta ahí, este es de alguna manera el esquema sencillo para que ustedes vean cómo es que se lleva el proceso de la alimentación. Bien, después de la cirugía, bueno, una vez que ya el médico nos explicó que por ciertas condiciones se nos hizo un estoma y bueno, ya que tenemos la cirugía, bueno, empezamos a progresar a las dietas. Inicialmente nos dan una dieta líquida, si la toleramos, si no nos hace daño, si no nos distendemos, si no nos da vómito, pasamos a la siguiente dieta, que es la dieta de líquidos claros. Ajá, igual, si la toleramos, si no nos cae pesada, no tenemos náusea, vómito, progresamos a una dieta blanda, baja en residuo, porque si le damos baja en residuo, quiere decir baja en que los alimentos sean fáciles de absorber. ¿Por qué? Porque recordemos que después de una cirugía estamos en ayuno y si nosotros damos alimentos tan rápido nos pueden caer mal. Entonces, ya que hayamos pasado esta dieta blanda, progresamos a una dieta normal. Y cuando el médico a su criterio decide que ya tenemos adecuado o tenemos ya funcionalidad en nuestro estómago, que ya no sale, que sale puro gas, que ya empezamos a sentir como retortijones, como ciertos gruñidos en el estómago y aparte ya comimos y sale materia fecal, él decide egresarnos del hospital y es aquí en donde los pacientes, como les mencionaba, empiezan a sufrir, porque mientras nosotros valoramos o vemos el progreso de las dietas, pues está todo perfecto porque está la enfermera o el médico. Pero hay veces en las que el paciente ni siquiera llega a la dieta normal y ¡pum!, ya se va a su casa. Y no les dimos oportunidad de que preguntaran cómo iba a ser el manejo de su colostomía, de su ileostomía, quién iba a cambiar el sistema, cada cuándo y demás. Entonces, aquí es en donde empieza realmente la odisea del paciente y de los familiares. Bien, vamos a ver que hay un periodo de adaptación. En ese periodo de adaptación está comprendido durante las primeras 6 a 8 semanas después de la cirugía. Ajá. Aquí, bueno, pues hay que empezar con una dieta. Yo ya estoy en mi casa con esta cirugía y, bueno, vamos a tratar de limitar los alimentos que contengan fibra soluble como el trigo, el salvado, el maíz y nueces. Esto porque si yo consumo estos alimentos nos van a dar una sobrecarga de movimientos en el estómago y nos vamos a distender, vamos a sentir que estamos como distendidos, como muy llenos y pues no es lo más adecuado. También nos dicen que debemos incluir alimentos que contengan fibra soluble, como el puré de manzana o algunas peras hervidas, que sean fácil de absorber para nuestro cuerpo. Ajá, pueden ser zanahorias hervidas, como un puré, también algunos cereales que son bajos pesos, pero si no tan elaborados. Ajá, también es recomendable que aprendamos a comer. Es muy importante. Hoy en día se dice que en México los mexicanos no comemos, tragamos. Hay veces en las que no comemos, no tenemos la delicadeza de sentarnos a degustar como debe de ser la alimentación. Entonces, comemos y comemos y comemos y en 10 minutos, 20 minutos, ya nos consumimos el plato principal, la sopa y el caldo y bueno, todo lo que consumimos. Entonces, hay que aprender a masticar, hay que empezar a aprender a comer pequeñas cantidades. Entonces, esto es lo ideal durante las primeras 6 a 8 semanas después de la cirugía. Vamos a empezar con las recomendaciones de la persona con una ileostomía.
Aquí hay muchas cosas muy importantes. Número uno, después de la cirugía, nada de laxantes. No, ¿por qué? Porque obviamente, aun cuando se sepan que tienen algunos procesos de evacuación y siempre han tomado estos laxantes, nunca, aunque tengan casi ya establecido que deben de tomarlo, no, hay que darle oportunidad al cuerpo para ver cómo responde. Otro es que moderar el consumo de semillas, granos o alimentos con alto contenido de fibra. Esto es muy importante. Una persona con ileostomía debe de tener precaución de comer granos. Los granos es uno de los alimentos que no se desintegra. Por lo tanto, si el paciente no remuele bien o la persona ostomizada no remuele bien y llega a morder más gruesos los pedazos o deja pasar a lo mejor la mitad de un cacahuate, de una nuez, esa porción puede viajar y ocluir la hilostomía, y eso normalmente, como lo conocen, pues se tapan y después el paciente empieza con un dolor abdominal increíble, una distensión abdominal, y ¿qué pasa? Pues los orillan a ir al hospital, llegan al hospital y a veces los mismos médicos no saben el manejo, cuando lo ideal es que con un dedito traten de introducir con un buen gel lubricante, introducir su dedito y ver si ustedes de alguna forma pueden jalar ese grano que está obstruyendo la luz de la hilostomía para que obviamente se permeabiliza y pueden evacuar. De preferencia no hay que tener miedo para consumir los alimentos. Lo que yo le digo a los pacientes que imaginen que fueran como un bebé en donde se les va a dar como probaditas. Si el paciente tolera esa probadita, bueno, a lo mejor ya es un consumo, va a ir incrementando el consumo. Pero igual hay pacientes que me dicen, es que antes de que yo estuviera con una hilostomía, esto no me gustaba y ahora me re gusta o me gusta mucho. Y viceversa, hay pacientes que es que esto me gustaba, ahora con la ileostomía, guácala, no lo aguanto. Entonces es parte van a tener cambios en la alimentación y eso es permitido, no hay que tener miedo en el consumo. Ojo, aquí muchas veces los pacientes dejan de consumir alimentos y no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente con una ileostomía tiende más rápido a deshidratarse y a desnutrirse por precisamente tener a veces miedo por comer y por no recibir una buena orientación. Es muy importante, como les mencionaba, tener en especial cuidado con la deshidratación y las alteraciones electrolíticas. Muchas veces cuando el paciente tiene pérdidas de una ileostomía, está vaciando constantemente su bolsita y no consume agua, es decir, no es proporcional lo que está saliendo con lo que está consumiendo, los pacientes empiezan a deshidratarse y uno de los signos y los síntomas más característicos de esto es que la boca se nos pone, los labios secos, la saliva se nos hace pastosa, se nos hace densa, y eso ya es un signo y un síntoma de deshidratación. Y otra de las alteraciones es que hay veces que los pacientes nos refieren que tienen calambres. Cuando tienen calambres es porque ya hay una pérdida importante de potasio. Y cuando yo hablo de potasio, todos nos imaginamos el plátano y el jitomate, pero hay otras formas de dar el potasio al cuerpo humano. Como les mencionaba, los síntomas de una deshidratación es boca seca, sensación de mareo, pocas ganas de orinar. La orina puede ser oscura o concentrada, entonces hay que vigilar si están haciendo de esa consistencia y de esas características de la orina, pues hay que ver los retortijones, esos ruiditos que nos hacen en el estómago, la fatiga y la fatiga. No consumir alimentos ni muy fríos ni muy calientes, sino todos a temperatura media y bueno, como les mencionaba, hay que estar muy al pendientes porque luego manifiesta que tienen estos calambritas en sus manos. Recomendaciones en la persona con ileostomía nuevamente es comer despacio y masticar bien para evitar el aumento de gases y tratar de que no comamos chicle o no estar platicando. El estar platicando mucho o masticando un chicle hace que ingeramos de manera inconsciente el aire y nos pueda causar mucho más gases, ¿no? Entonces, también se recomienda que si vamos a tomar una bebida gaseosa, es quitarle un poco de gas y no consumirla con el popote porque igualmente podemos introducir gas y no es lo más correcto. También es recomendable cocinar los alimentos a la plancha, al horno, salteados, hervidos o al vapor. Como les mencionaba, aquí lo importante es cocinar estos alimentos, ayudarles que no vayan tan crudos para que en el proceso de digestión donde se van a absorber, se absorban mucho más rápido,
Si se absorben más rápido, pues nos nutren y no nos vamos a desnutrir. Ajá, entonces con un paciente ileostomizado es característico que deben de consumir sus alimentos de esta forma. Eliminar o disminuir el consumo de alimentos crudos, como ya les mencionaba, pues obviamente son difíciles de ingerir y obviamente sus nutrientes no se van a absorber al 100%. La deshidratación es otro de los características, de los signos y de las complicaciones más características de un paciente con una ileostomía. Estos pacientes llegan a tener severos grados de deshidratación porque el médico les dice que no consuman agua, que entre más consuman agua, más va a salir, y eso es un total error. Aquí ustedes deben de consumir mínimo 2 litros de agua, y la forma más correcta de tomar el agua es tener una jarra de agua de 2 litros y durante todo el día estar consumiendo agua hasta aproximadamente 6, 7 de la noche. ¿Para qué? ¿Por qué hasta 6, 7 de la noche? Porque si yo me duermo a las 10, 11, tengo de las 7 a las 10 de la noche 3 horas para que esa agua que yo ingerí le dé oportunidad de salir, y cuando yo esté durmiendo o descansando, no me esté parando tan constantemente a vaciar esas bolsitas. Entonces, de hecho, no nada más con el agua, con los alimentos se recomienda lo mismo. Todos los alimentos se deben de consumir hasta 7, 8 de la noche, si es que yo duermo a las 10, 10 y media, 11 de la noche, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vayan teniendo buenos hábitos de consumir sus alimentos. Como les mencionaba, el vaciamiento normal de una bolsa de ileostomía es de 5 a 8 veces al día, y obviamente, como se ve ahí en la imagen, si ustedes lo observan, es líquida totalmente esa materia fecal, y obviamente si no reponemos la cantidad de agua de esa paciente, pues vamos a tener una deshidratación severa. Alimentos ricos en potasio, como les mencionaba, no solamente son los plátanos ni el jitomate, hay muchos otros más alimentos que nos van a aportar ese grado de potasio. Puede ser unas naranjas, los frijoles pintos, las papas, las verduras, todos, si te dan cuenta, son alimentos que están cocidos. Ajá. Y bueno, hay algunos alimentos que, como les mencionaba, hay algunos que nos van a caer bien y hay algunos que les van a caer pesados. Entonces, la intención es comerlos poco a poco para ver cuáles son esos alimentos. También hay alimentos ricos en sodio, no nada más es la sal, porque decimos, bueno, denme un poquito de sal. No, aquí hay sal, caldo, crema, sopas, el caldo de pollo y demás preparados que normalmente son como un caldo de res, de pollo, que nos van a aportar estas cantidades de sodio adecuadamente. Como bien, así como hay un plato del buen comer, también hay una jarra del buen tomar. Entonces, vean la cantidad, aquí está por colores. Ajá, lo que debemos de consumir mayormente, pues es el agua potable, agua simple, aquí dice que de 6 a 8 vasos, y me ha tocado ver pacientes que ni siquiera 2 vasos, pero denles café o denle el refresco, y eso ni nos dicen no, hasta se pueden consumir 1 litro de café diario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Que tampoco no es que no tomen café, pero deben de ser proporcional entre un vaso de café, una taza de café y cierta cantidad de agua. No es que sea malo el café, pero sí hay que darle esa variedad, ¿no? Y bueno, aquí las tazas ya ustedes obviamente deben de saber que entre más que se consuma agua natural o agua sin sabor, es lo más ideal. Bien, una vez que ya tenemos estas consideraciones, vamos a progresar a una dieta normal. Cuando yo ya hice mi pero ya tengo la experiencia de cuánto tiempo puedo comer y demás, qué alimentos, bueno, pues vamos a ver que esto va a pasar después de 6 a 8 semanas, es decir, que ya pasó mi periodo de adaptación. Y vamos a tratar de que nuestra dieta sea equilibrada y basada en la tolerancia de cada paciente, porque normalmente cuando nos vamos del hospital nos dice el médico, no coma irritantes y no coma grasas, pero pues hoy en día, ¿quién no cocina con grasa y quién no cocina con irritantes, no? Entonces, aquí la pregunta sería interesante decir, bueno, médico, el doctor, con todo respeto, ¿en qué interfiere la grasa y el irritante en mi condición de persona ostomizada? Y les aseguro que muy poquitos médicos les van a dar una respuesta. Entonces hay que hacer una dieta equilibrada en cuestión de porción, variabilidad, tratar de consumir todos los nutrimentos, todos los grupos de alimentos. Eso es una dieta equilibrada.
incorporarlo, no por el hecho de tener una ileostomía se aísle, que coma al lado, que coma en su recámara, que no baje, ¿no? Tratar de incluirlo en la mesa y con las personas que conviven. ¿Qué hacer en caso de diarrea? Bueno, aquí consumir una alimentación astringente, que bueno, aquí lo ideal es comer cereales y pasta, que por lo general el arroz, que el arroz, bueno, controla la diarrea recurrente, el pan blanco, preferentemente sin corteza, o sea, sin las orillitas y sin aditivos integrales. Lo que hace el pan integral o todo lo que tenga que ver con el trigo, pues hace que se agilice o se empiece a activar más la motilidad y eso pues obviamente no es lo adecuado. Pescados blancos como el atún, como el salmón, se pueden consumir en caldo, horneado, asados o en la parrilla, y otras proteínas sin grasa visible y sin piel. Entonces, como les mencionaba, que la dieta sea astringente. En ningún momento metimos las manzanas hervidas y el pan integral, ¿no? Debe de ser pan blanco. Y bueno, para que esto haya también un equilibrio entre la diarrea, lo que está saliendo. También hay que ver, o hay un tip que les doy, es que si ya es mucha la evacuación, se pueden consumir 2 bombones. Obviamente hay que considerar al paciente si es diabético, para que el consumo de azúcar, 2 bombones medianos, se los coman, y lo que va a hacer es que va a captar el agua el bombón y va a hacer más consistentes las evacuaciones. Como les mencionaba, pues deben de consumir alimentos con bajo contenido de fibra, plátanos, arándanos, consumir frutas como peras, que son estos alimentos son fáciles de digerir. Recomendaciones para los pacientes con una urostomía. Recordemos que una urostomía, ya dejamos el tema de las ilostomías, de las colostomías. Realmente en las colostomías no hay mucho problema porque afortunadamente este paciente que tiene una colostomía sigmoidea, él puede comer prácticamente de todo. Él puede comerlo crudo, que es seco. ¿Por qué? Porque él todavía tiene íntegro su intestino delgado y y le damos oportunidad de que absorba todo lo que él coma, y aparte que empieza a pasar por el intestino grueso y se absorba, y él va a ser como si tuviera su ano funcionando normalmente, va a tener la salida de excremento normal, formado, consistente y demás. Entonces, realmente un paciente con una colostomía es mucho más fácil el manejo, incluso la alimentación, ¿no? También un paciente ilostomizado con buenos alimentos, con una buena orientación, él puede seguir consumiendo sus alimentos. Aquí a veces cuando se nos complica un poquito es cuando el paciente tiene ciertos tratamientos como la quimioterapia o la radiación, en donde por esos procedimientos o por esos tratamientos el paciente tiene náusea y diarrea y vómito y demás. Entonces aquí, pero esa es otra cuestión. Como les mencionaba, igualmente la urostomía es aquí igual tomar suficientes cantidad de líquidos y siempre vigilar el aspecto o el color de la orina. Debe de ser de un color ámbar, debe de tener un ligero olor a orina, pero si ya vemos que esto va cambiando, incluso hay pacientes que llegan a orinar como literal, como si fuera una Coca-Cola, aguas, porque eso nos habla de que hay una deficiencia enorme de líquido o de agua. Y bueno, también es recomendable decirles que hay algunos alimentos que van a pigmentar el color, como el betabel, como algunas frambuesas. Esto le va a dar color, aspecto diferente a la orina. Entonces, si esto pasa y ustedes saben o se saben que comieron estos alimentos, no pasa nada. Aquí es muy importante mencionarles que deben de comer vitamina C. Normalmente el pH de la orina es ácido. Esta acidez hace que en el cuerpo humano, hasta las personas que no tenemos una urostomía, normalmente este pH permite que no se desarrollen ciertas bacterias. Sin embargo, por ciertos procesos o por ciertas enfermedades, la orina se vuelve alcalina, somos mucho más susceptibles a tener una infección de vías urinarias. Por lo tanto, hay que decirle al paciente con una urostomía, incluso si no tenemos una urostomía, consumir alimentos ricos en vitamina C, de preferencia agua de Jamaica, agua de cítricos, naranja, mandarinas, que nos van a aportar cierta acidez, ¿no? Ciertos
características para que vuelva, no seamos tan susceptibles a este tipo de infecciones de vías urinarias. Las carnes rojas también en una porción adecuada nos ayudan a prevenir este tipo de complicaciones. Aquí, bueno, les puse estas barras, que la intención de colocar esto, como les mencionaba, no hay una receta estricta de que un paciente tenga cierta alimentación, sí características, como ya hemos visto, específicas. Si tengo una hilostomía, pues no debo de consumir muchos cereales, muchos granos. Si tengo una urostomía, bueno, consumir más agua y demás. Como en todo, aquí le puse estas líneas, estas barras en donde hay algunos alimentos que nos van a producir más gas, hay algunos que nos van a producir más olor, o algunos que les pueden obstruir el estómago, algunos que van a hacer las evacuaciones más frecuentes, algunos que van a cambiar el color, incluso el olor, ¿no? Entonces, como en todo, aunque nosotros o quienes me estén escuchando, aunque no tengamos una ostomía de eliminación, una ileos, una colos, una uros, sabemos que si comemos, no sé, espárragos, frijoles y, no sé, un pedazo de huevo, pues vamos a estar a lo mejor un poco distendidos, perdónenme la expresión, vamos a estar un poco pedorritos, y bueno, eso va a ser por la cantidad de los alimentos que hacen gas. Entonces, esto no hay que tener miedo, es como que ir comiendo poco a poco, ver qué alimentos tolero, cuáles no me producen gas, cuáles aún, a pesar de que yo quiero, no sé, brócoli o a lo mejor col, si me gusta, bueno, saber que esos alimentos me pueden causar un poco más de olor, me pueden causar un poco más de gas, ¿no? A lo mejor hacen que mi bolsita esté saliendo constantemente o más rápido el efluente. Entonces, aquí hay que ustedes aprender a jugar con los alimentos. Como les mencionaba, no hay algo que vaya directamente como una receta de cocina que no debas de comer o tenga restringido. Finalmente, ustedes van a ir dándose cuenta qué alimentos son los que ustedes toleran y cuáles no. Cuáles pueden consumir demasiados y cuáles pueden consumir de vez en cuando. O cuáles de plano, si dices, es que esto no. Hay gente que, por decir, en los pacientes con una hilostomía, hay pacientes que no pueden comer palomitas de maíz o pozole, esos para ellos, o tamales, para ellos son la muerte, pero hay pacientes que lo pueden consumir, obviamente sabiendo sus restricciones que hay, y adelante. O sea, no debería de estar tan seccionada, pero sí quienes son los más adecuados o los más correctos para definir qué alimentos sí y qué alimentos no, son ustedes como pacientes y la tolerancia que ustedes tienen. Hay pacientes que no toleran la leche de vaca, pero bueno, toleran perfectamente la leche de soya, la leche de almendras, la leche de nuez. Entonces también hay que saber mezclar este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Espero que hayan disfrutado esta plática y que les haya ampliado el conocimiento y que haya resuelto algunas dudas. Estoy dispuesto y estoy abierto a sus preguntas. Un placer y agradecido con ustedes por haber estado este tiempo conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención el día de hoy. Muy interesante tu tema. A continuación, vamos a un video, a un testimonio de la Clínica Sanar, y regresamos a preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, hace un par de años fui sometida a una histerectomía. Se extrajo útero y ovarios. Me dieron de alta y un par de días después empecé con altas temperaturas. Y bueno, obvio, regresé con mi ginecólogo y él me recetó antibiótico. Entonces eso se suponía que iba a quitar esa molestia. Sin embargo, no fue así, pues ya se dio él cuenta que había una infección en herida. Y entonces él, con métodos tradicionales, empezó a hacer limpiezas. De hecho, ya cuando se me había dado de alta después de estas curaciones, recaí y otra vez volvimos a empezar a liberarme de la pus que se juntaba, y agua oxigenada y miel de abeja. Sabiendo que existían ustedes, me di la oportunidad de visitarlos y vi cómo el proceso
se fue mucho más rápido. Empecé a ver los cambios favorables, obviamente, y a los días yo ya estaba prácticamente curada. Los productos que se usaron pues son de buen precio, y sobre todo lo más maravilloso es ver cómo uno va evolucionando favorablemente ya a corto tiempo. Afortunadamente, desde ese trato tan humano que a uno le brindan, uno empieza a sentir recuperación anímica y, obvio, físicamente. Acérquense, primero que nada, acérquense y dense la oportunidad de conocer, de que se les explique y de que les den el trato humano y profesional que yo obtuve. Pues bueno, iniciamos nuestro segmento de preguntas y respuestas. Si alguna pregunta no ha sido respondida, por favor mándenos un mensaje privado en nuestras redes sociales y responderemos a la brevedad. En el cintillo que aparece en esta transmisión se encuentra el teléfono de la clínica y el correo electrónico para tener mejor comunicación. Y bueno, comenzamos, Javier. Vamos viendo, dice Sofía Rojas, felicidades a la clínica por toda la información. Muchas gracias. Y gracias por contar con Javier por su participación el día de hoy, muy interesante. Silvia Maya, ¿se puede ingerir alcohol? Sí, normalmente no hay con ninguna contraindicación, obviamente todo con medida, nada en exceso. Sí se puede consumir, hay personas que lo desean, incluso hay personas que toman cerveza y no está contraindicado. De hecho, lo único que saben que cuando toman cerveza es que les va a producir un cierto grado de gas. Entonces, normalmente, pues eso se soluciona teniendo un sistema colector con un filtro que nos permite estar saliendo el gas y que aparte, pues no va a tener olor. Sí puede consumir alcohol, definitivamente. Yo he tenido la experiencia de tener en contacto a un paciente que, pues sí, en su momento fue alcohólico y la verdad es que pues es una condición que tampoco la puedes quitar de la noche a la mañana. Sin embargo, sí puede tomar alcohol. Gracias, Javier. Siguiente pregunta de Zoraida, no es pregunta, es una felicitación, Javier. Excelente Gracias. Información. Stephanie Moreno, para quienes tienen ileostomía, ¿les puede ayudar el tomar multivitamínicos? Mira, cuando hay alguna cuestión de medicamentos, yo siempre les digo que uno, nunca se automediquen. Siempre visitar al médico y decirle que tiene la intención de tomar estos. Como bien mencionaba, hay algunos pacientes, ustedes van a notar que hay una gran variedad de medicamentos, desde cápsulas, desde pastillas, grajeas, no sé, hoy en la tele o hoy en día ven anuncios que dice capa entérica. Ajá, entonces, esos medicamentos, todos los medicamentos tienen ciertas características de tal forma que cuando los consumimos se pueden ir absorbiendo desde la boca o pasar por el tracto digestivo y absorberse en el intestino delgado o absorberse en el intestino grueso. Entonces aquí depende del medicamento que tú te puedas consumir. Si tiene capa entérica, eso quiere decir que se va a absorber en el intestino grueso. Entonces, respondiendo exactamente a los multivitamínicos, sí, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces salen totalmente íntegras las pastillas en una paciente o una persona con ileostomía. Yo te recomiendo que si deseas consumir alguno, y no nada más multivitamínicos, cualquier otro tipo de alimento, y eres paciente ostomizada, ileostomía, colostomía, lo consultas con el médico primero, definitivamente. De la fiesta de pacientes Hollister, muchas felicidades al maestro Francisco Javier Montes. Gracias. Un gusto escucharte aquí en la clínica. Gracias. Diana, un paciente con ileostomía, ¿es normal que dé hambre más seguido? Sí, yo a veces le digo a los pacientes con una ileostomía que van a aparecer pollitos, por aquí están comiendo y por acá está saliendo. Entonces sí, es totalmente normal, de hecho por eso se sugiere que el consumo de alimentos sea de 5 a 6 veces al día. A lo mejor la comida,
el desayuno, la comida y la cena normales, y en esos periodos que haya una colación para que estemos constantemente produciendo o dándole alimento al cuerpo. Ojo, si hacemos ayunos prolongados, eso también no es bueno. ¿Por qué? Porque el tener el ayuno lo que va a hacer es que vamos a estimular el intestino y vamos a tener más gasto por la ileostomía, y al rato vamos a tener toda la bolsa llena. Entonces, no se aguanten de comer, no se aguanten las ganas de ingerir alimentos, al contrario, coman una porción pequeña a lo mejor, pero nunca hagan ayunos tan prolongados. Gracias. Nelly Santana, qué plática tan interesante, muchas felicidades. Gracias, Nelly. Laura Porras, muchas gracias por su importante información. Gracias, Laura. Francisco Martínez, un tema interesante. Definitivamente el tratamiento del paciente ostomizado debe ser integral. Gracias, licenciado Javier y Sanar. Saludos también para ti, Francisco. Definitivamente, Francisco, es algo que debería de ser así, no nada más el enfoque alimento, debe de ser, tuve la oportunidad de ver a Ulises en donde esta parte sentimental, emocional está muy perdida, y los pacientes se aíslan, los pacientes piensan que huelen y se aíslan, empiezan a tener aislamiento social. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Lina Montalvo, felicidades, excelente presentación y muy bien explicada. Gracias, Lina. Elena, saludos y muchas felicidades y excelente tema. Gracias. Carla Chavarría, en los colostomizados, ¿qué alimentos producen más olor? ¿Algunos ejemplos? Más olor, bueno, pues frijoles, pueden causar espárragos, el pescado, las harinas, ¿no? Entonces, hay coliflor, col, todos los alimentos que llegan a potenciar en el olor, son todos aquellos que, aunque no seamos ostomizados, también nos producen olor, ¿no? Hay el huevo, el pescado, la coliflor, hay un sinfín de números de alimentos. Y como les mencionaba, esto no es malo o no es que los dejen de consumir. Si ustedes saben, a lo mejor hoy en día, no sé, tienen una carne asada y quieren comer espárragos, y quieren, ustedes de antemano deben de saber que eso les va a producir olor, les va a producir más motilidad, va a tener mucho más gas. Entonces, ustedes adelante, no porque ustedes sepan, se restrinjan de alimentos, ustedes deben de comerlo. Sin embargo, si se lo comen y sienten molestias, ojo, entonces ahí hay que disminuir el consumo, pero nunca ponerlos, o sea, decir esto no, si no lo he comido. Sofía Rojas, ¿hay alguna complicación si se hace dieta para bajar de peso? ¿Se puede? No son recomendables. Recordemos que el bajar de peso o muchas veces la idea que tenemos cuando hablamos de dieta es dieta igual a dejar de comer, ¿no? Y eso es lo más incorrecto. Aquí las dietas hay que saber qué comer y en qué frecuencia y cantidad. Eso es una buena dieta. Normalmente cuando hacemos dieta nos imaginamos es que estoy a dieta pero dejo de comer. No, señor, así no es. La dieta es dejar de consumir, o sea, más bien saber qué consumir, en qué cantidad y en qué porción y a qué tiempo, ¿no? Entonces, si eres una persona que eres de constitución flaquita y todavía quieres bajar de peso, aguas, porque el estómago a veces cuando somos muy flaquitos tiende a hundirse. Pero también la otra parte, si estamos en un peso ideal y comemos en exceso y estamos gorditos, también pasa lo mismo. Entonces, ojo, te recomiendo que si tu idea es hacer una dieta, lo hagas con una nutrióloga que te vaya experta, obviamente, con paciente ostomizado, para que ella te vaya dirigiendo, te diga qué alimentos comer, qué no comer, y sobre todo el plan de ejercicio, porque también no es tan fácil de decir, hoy voy a hacer dieta y me voy a poner a hacer ejercicios. No, es muy importante saber que una paciente ostomizada sí tiene restricciones para hacer el ejercicio. De preferencia, no ejercicios de impacto, que podamos recibir algún golpe en el abdomen, y sobre todo que en el abdomen se haga fuerza. Recordemos que el centro del abdomen es en donde se hace la fuerza. Nosotros vamos a toser y hasta luego decimos, ay, me duele el estómago de tanto toser. Entonces, esto puede originar una complicación que es una hernia.
Entonces, agua, si tu idea que es bajar de peso, con dieta, definitivamente el nutriólogo o la nutrióloga es quien te debe de guiar, y sobre todo por la condición de ser ostomizada o ileostomizada. Fernando Alberto, ¿es normal que se sienta molestia en el estómago cuando sale el gasto y que se salten las venas del estómago? Bien, aquí son dos cosas. Una, el estómago por sí no tiene sensibilidad. Muchos me van a decir, claro que tiene sensibilidad. No, no, no. No tiene sensibilidad. Recordemos que no tiene terminaciones nerviosas. Ahora bien, tampoco tiene venas. Tiene capilares, que es muy diferente. Si tú tienes molestias, hay que identificar bien en dónde está el dolor. A lo mejor es un dolor que está localizado en otra parte, que al momento de que se irradia, tú lo percibes como si fuera del estómago, pero no es el estómago. Definitivamente el estómago no duele y no tiene estas venas o arterias. De hecho, tiene capilares que incluso cuando hacemos el aseo pueden llegar a sangrar, pero de eso a que tenga como una vena, no. Ojo, aquí hay que ver si esas que tú estás viendo como venitas son otra cosa, que es un padecimiento muy diferente. Aquí hay que tener mucho en cuenta y sí te recomiendo que si tú estás viendo esto, vayas con el médico para que le expliques, porque hay pacientes que me han dicho que tienen como granitos en el estómago y eso sí es otra enfermedad, pero hay que definitivamente visitar al médico, ¿no? Entonces, número 2, no tiene molestia, no tiene sensibilidad y no debe de sangrar tanto. Sí sangra cuando haces el aseo, pero no debería de doler. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tú, Javier, discúlpame. No te preocupes. Ya sé que te gusta que te digan Javier, pero te llamas Francisco Javier. Ya lo entendí. Muchísimas gracias. Un muy, muy buen tema el día de hoy. Gracias a todos por conectarse y por acompañarnos en esta transmisión. Y recuerden que nuestra próxima charla es el día martes 1 de diciembre con un tema también muy interesante, aspectos psicológicos en el manejo de paciente ostomizado. Va a ser impartido por la licenciada Carla Chavarría. Por favor, conéctense, tema también relevante para nuestros pacientes ostomizados. Y pues recuerden que en Sanar somos especialistas que hacen la diferencia. Gracias.